ciertos resultados que propuso Weierstrass, y que así es como se lee este apellido complicado, para funciones tanto continuas como continuas y derivables en intervalos cerrados. Weierstrass estableció ciertos resultados acerca del comportamiento de funciones continuas y derivables en intervalos cerrados. Y eso en particular nos va a interesar estudiarlo cuando veamos casos de optimización, como se resuelven ciertos problemas de optimización donde nosotros tenemos que ver el comportamiento de una función en un intervalo específico. Entonces, bueno, supongamos primero que tenemos una función continua en un intervalo cerrado. Es lógico suponer que esa función va a alcanzar máximo y mínimo en ese intervalo cerrado, ¿sí? Por la simple razón de que no hay manera de que tenga una asíntota horizontal en un intervalo cerrado. ¿M? No hay manera de que se acerque a un valor, supónganse que máximo, sin alcanzarlo nunca, porque no tengo la posibilidad de hacer que la variable x se vaya hasta el infinito en un intervalo cerrado. Justamente el intervalo cerrado es acotado. Entonces, en algún momento, el valor se va a tener que alcanzar. Tampoco tiene sentido suponer que la función en ese intervalo se va a más infinito o a menos infinito, porque de ser así, habría alguna asíntota vertical en el intervalo y eso echaría por tierra la hipótesis de que la función es continua. Entonces necesariamente se cumple lo que indica la lógica. Si vos tenés una función que es continua en un intervalo cerrado, necesariamente tiene que alcanzar valor máximo y valor mínimo su imagen allí dentro. Luego está este teorema también atribuido a Weierstrass, que es un poquitito más fuerte, pero dice más o menos lo mismo. Tenemos una función continua en AB y derivable en casi todo punto del interior del intervalo. Eso quiere decir que quizás existan algunos puntos, no infinitos, sino algunos puntos que se pueden enumerar, donde la derivada no exista. Pero aún así, con esas suposiciones, la función f alcanza máximo y mínimo absolutos dentro del intervalo. Es decir, son absolutos para ese intervalo. No me refiero a absolutos para todo el dominio. ¿Qué sé yo si afuera esta función alcanza valores más grandes o valores más chicos? No lo sé. Yo acá todo esto lo afirmo para ese intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí uno puede considerar, a ver, esto, no, esto es otra cosa. ¿Sí? Esto es otra cosa. Sí, me salteé. Ahí estamos. Acá está el lema de Weierstrass. Bueno, entonces acá estamos. Bien. Luego vamos a ver otros teoremas de valor medio que nos van a ser muy útiles para analizar los máximos y mínimos de algunas funciones. Por ejemplo, el llamado teorema de Rolle, también leído como teorema de Rolle. Supongamos que tenemos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el interior de ese intervalo. Y supónganse que se verifica que la función en los extremos vale lo mismo. La función en los extremos, en A y en B, tiene la misma imagen. Entonces existe algún valor intermedio donde la derivada se anula. ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros sabemos que f es continua en el intervalo cerrado, eso es por hipótesis del teorema de Weierstrass, así que f tiene que tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto, ¿sí? Alcanza un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo.
Por lo tanto, para todo x en el intervalo, las imágenes van a estar entre a grande y b grande, ¿sí? Que son el mínimo y el máximo que alcanza la función, ¿sí? Las imágenes de la función dentro del intervalo. Entonces va a existir algún x1 dentro del intervalo donde la función vale b, vale el valor más grande, y va a existir otro valor x2 dentro del mismo intervalo donde la función va a alcanzar el valor mínimo, porque según Weierstrass, estos dos valores, ¿sí?, tienen que ser alcanzados por algún elemento dentro del intervalo. Entonces pueden pasar distintas cosas. Si el mínimo fuera igual al máximo, eso quiere decir que la función es constante en todo el intervalo y ya sabíamos que la derivada de una función constante valía cero. En particular, se va a estar cumpliendo el teorema de Rolle, porque el teorema de Rolle me dice que va a haber algún valor intermedio donde la derivada va a valer cero. Bueno, acá va a pasar para cualquier valor intermedio si ocurriera esto, que el valor mínimo igualará al valor máximo. Pero si eso no ocurriera, es decir, si el mínimo fuera menor al máximo, que es lo que suele ocurrir, entonces alguno de estos puntos, x1 o x2, tiene que estar en el interior del intervalo. Puede ser que los dos estén en el intervalo, mejor aún. Pero no puede ser que los dos estén en los bordes del intervalo porque el teorema de Rolle, por hipótesis, dice que la función en los bordes del intervalo tiene que valer lo mismo. Entonces, si en alguno de los bordes alcanzara el valor máximo o el valor mínimo, en el otro tiene que pasar lo mismo, ¿sí? Así que el otro valor lo tiene que alcanzar en el medio. Podría ser que el valor extremo lo alcance en los bordes. El máximo, por ejemplo. Bueno, si es así, el mínimo lo tiene que alcanzar en el interior del intervalo, no queda otra. Por ejemplo, supongamos que el que está en el interior es x2, ¿sí? Que x2 está entre a y b. Bueno, entonces AB se comporta como un entorno de x2, es decir, que para todo x en el intervalo abierto AB, f de x2 es menor o igual a f de x. Está bien, porque f de x2 era el valor más chico, así que esto se va a cumplir, obviamente. Por definición de mínimo, f presenta un mínimo relativo en x2 y f a su vez es derivable por hipótesis. Entonces, existe una condición necesaria para la existencia de extremos relativos que indica que la derivada en x2 tiene que valer cero. Entonces, nuestro valor intermedio donde la derivada se anula va a ser x2, ¿sí? El punto donde se realiza el mínimo va a ser justamente el valor, el punto propuesto por el teorema de Rolle, donde se cumple esto, ¿sí? Si la suposición yo la hacía sobre el máximo, iba a pasar exactamente lo mismo. Claro que yo acá lo que encontré es un punto intermedio donde la derivada se anula, ¿sí? Porque existe una condición necesaria que ahora la voy a recalcar, que indica que en los extremos relativos la derivada tiene que valer cero. Entonces, bueno, si la derivada tiene que valer cero en los extremos relativos, ya está. Yo acá tengo un mínimo que está entre A y B, adentro del intervalo, donde la derivada vale cero, ¿sí? Y listo, ya está, se cumple lo que dice el teorema de Rolle. Entre A y B vas a encontrar algún valor intermedio donde la derivada vale cero. Si yo en lugar de suponer que x2 está en el medio del intervalo, lo suponía para x1, que era donde se realizaba el máximo, la consecuencia iba a ser la misma.
la cuestión es que, como no pueden estar el máximo y el mínimo los dos a la vez en los bordes, salvo, bueno, que la función sea constante, pero ese caso ya quedó descartado. Si la función no fuera constante y ponele que el máximo o el mínimo se alcancen en los bordes, entonces el otro extremo necesariamente se tiene que alcanzar en el medio. Y por la condición necesaria, en ese extremo relativo, la recta tangente tiene que ser paralela al eje X. Si es paralela al eje X es porque la derivada vale cero. ¿Sí? Esa es la cuestión con el teorema de Rolle. Luego existe otro teorema muy útil, que recién también se los mencioné, que uno lo puede ver como una generalización del teorema de Rolle, que es el llamado teorema de Lagrange. Las hipótesis son bastante parecidas a las de Rolle, solo que no se exige igualdad en los extremos. Continuidad en el intervalo cerrado, derivabilidad en el interior del intervalo, entonces existe algún valor intermedio tal que la derivada de f en ese valor intermedio es igual a esta razón de cambio que aparece acá. Esta es la razón de cambio de todo el intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta situación. Lo que uno expresa allí es lo siguiente. Acá se ve claramente en el gráfico qué es lo que ocurre con el teorema de Lagrange. Supónganse que yo trazo una recta tangente que va desde AF de A hasta BF de B. Tengo la recta tangente, una recta secante, perdón, disculpen. ¿Se acuerdan que las rectas secantes tenían como pendiente la razón de cambio en todo el intervalo? ¿Sí? La razón de cambio en todo el intervalo, o la pendiente de esta recta secante, es f de b menos f de a sobre b menos a. Bueno, si la función es derivable, en el interior del intervalo tiene que existir al menos un punto intermedio donde la recta tangente a ese punto va a ser paralela a esta secante que une las imágenes de los extremos. Acá daría la impresión de que existe más de un punto, de que por acá habría otro que si yo grafico la recta tangente me quedaría paralela también a esa recta secante que une esos puntos A y B. Entonces la manera de probar el teorema de Lagrange es a través de el teorema de Rolle. Lo que hago es armar una función auxiliar f de x más k por x, con k un número real por ahora desconocido. Entonces yo lo que tengo es que g es continua en todo el intervalo cerrado por ser suma de funciones continuas y derivable en el interior por ser suma de funciones derivables. En cierta forma, esta k por x la voy a tener que establecer de una manera tal de poder aplicarle Rolle a la función g. Y una vez que yo le aplico Rolle a la función g, establezco por Rolle ciertas condiciones para la función g, automáticamente me van a quedar determinadas las igualdades propuestas por el teorema de valor medio de Lagrange. Es decir, habré demostrado también el teorema de Lagrange. Entonces yo quiero, justamente, que la función g, esta función auxiliar que me estoy armando, valga lo mismo en los extremos para aplicarle el teorema de Rolle. Bueno, entonces ahí voy a tener que imponer condiciones sobre esa constante k. Para que g de A sea igual a g de B, entonces tengo que despejar k. Fíjense que empiezo a despejar k. Y me termina quedando que k tiene que ser menos la pendiente de la secante que pasa por A y B. ¿Sí? Justamente menos la pendiente. Entonces, por el teorema de Rolle, existe
una constante en el interior del intervalo donde la derivada de g vale 0. Pero ¿quién sería la derivada de g? Y va a ser la derivada de f más la derivada de k por x, que es k. Entonces, de ahí uno obtiene que la derivada de g en c vale 0 por el teorema de Rolle, y de ahí obtenemos que si paso la k para el otro lado restando, obtengo justamente la igualdad propuesta por el teorema de Lagrange. ¿Sí? Termino probando que justamente como por Rolle existe este valor intermedio, entonces por Lagrange va a existir también un valor intermedio donde se verifica esta igualdad propuesta por el teorema. ¿Sí? Así que ahí tenemos demostrado el teorema de Lagrange. Y bueno, yo les había comentado qué era esto de digamos, las utilidades de estos teoremas de valor medio para probar si una función derivable tiene tal o cual comportamiento. Y bueno, una de las consecuencias más relevantes de estos teoremas y de la derivabilidad de una función es poder analizar si esa función crece o decrece en determinados intervalos o semirrectas incluidos en su dominio. Supongamos que tenemos una función continua en un intervalo cerrado, AB, y derivable en el interior de ese intervalo. Fíjense cómo se repiten muchas veces las hipótesis. Son hipótesis muy importantes para establecer estos resultados. Tal que para todo valor en el interior del intervalo, vale que la función derivada, la derivada en esos valores, es mayor o igual a 0. Entonces, esa función podemos decir que es creciente en todo el intervalo. Sí, a ver, repitamos. Supongamos que para todo valor dentro del intervalo, la derivada allí es no negativa. Entonces podemos decir que la función crece. Esto se puede probar de múltiples maneras. Una es a través del teorema de Lagrange, porque el teorema de Lagrange nos dice que, bueno, si tenemos un intervalo donde la derivada es positiva, entonces eso quiere decir que cuando yo establezco una razón de cambio, una razón de cambio entre extremos de un intervalo más chico donde la derivada es positiva, necesariamente la imagen de la función en el valor más grande va a ser mayor a la imagen de la función en el valor más chico, independientemente de quiénes sean estos. Entonces eso indica que la función es creciente. De manera análoga, eso se puede probar cuando la derivada sea no positiva, y ahí podemos intuir que la función es decreciente, o en los casos en que la derivada sea nula, podemos inducir que la función es constante. Sin embargo, existe algo que me parece un poco más llevadero y hasta más lindo de probar, que es esta condición que les mencioné hace un rato cuando les hablé del teorema de Weierstrass, esta condición suficiente para el crecimiento y decrecimiento puntual. Entonces, nosotros tenemos acá que si en un punto x0 la función tiene derivada positiva, la función está creciendo en ese punto, ¿sí? O sea, tiene derivada positiva, quiere decir que va a seguir tomando imágenes más altas, ¿sí? Después, o sea, hacia la derecha de ese punto. Entonces, bueno, si la derivada es positiva, ¿sí? Lo probamos para el caso positiva, para el caso de derivada positiva. En el caso de derivada negativa va a ser lo mismo, dando vuelta algunos signos y convencernos de que la función decrece. Entonces, fíjense que si la derivada en x0 es mayor a 0,
se acuerdan que uno podía calcular el límite por definición y el límite por definición se podía calcular de esta forma. Ahora, si el resultado de ese límite es estrictamente positivo, lo que quiere decir es que va a haber ciertos valores de x lo suficientemente cercanos a x0 para los cuales ya este cociente incremental va a tener signo positivo. ¿Sí? Que tenga signo positivo va a querer decir que en principio la función, la función va a tomar eh, imágenes más grandes, ¿sí? Va a tener valores de la imagen más grandes que x0. Bueno, yo acá no lo aclaré, pero imagínense que estoy considerando valores de x que estén, si están a la derecha de x0, entonces el denominador ya va a ser positivo. El numerador, ¿m? Para que me termine dando un resultado positivo, a partir de un x lo suficientemente cercano a x0, también va a tener que ser positivo. Lo que se traduce en que la imagen de f de x tiene que ser mayor a la imagen de f en x0. Y x es mayor a x0, con lo cual la función está creciendo. Si nos vamos para el otro lado, y supónganse que la x tiende a x0, pero por la izquierda me acerco al x0 por valores más chicos que x0, el denominador queda negativo. Pero yo sé que por el teorema de conservación del signo, si el resultado de este límite es positivo, en algún momento este cociente incremental tiene que ser positivo, aunque sea muy, pero muy cerquita de x0. Va a existir un intervalito donde esto ya va a ser positivo. Entonces, si me acerco por la izquierda al x0, el denominador queda negativo y el numerador también tiene que quedar negativo, ¿m? Para que el resultado termine siendo positivo. ¿Y qué quiere decir que el numerador quede negativo? Y que la imagen en el más chico es menor a la imagen en x0, que es un valor más grande. Entonces, eso reafirma la idea de que la función está creciendo. Entonces, acá tenemos una consecuencia, ¿sí? Esto que acabamos de ver, de que por conservación del signo va a existir un intervalito que indica que la función está creciendo en ese valor, ¿sí? Así que ahí tenemos, ¿sí?, las consecuencias. ¿Mm? Bueno, acá está la cuestión de si me acerco por la izquierda o por la derecha del x0, tenemos que la función es creciente en x0. ¿Sí? Entonces, bueno, esto un poco como para que nos quede claro que una función con derivada positiva está creciendo y con derivada negativa está decreciendo. Y la condición necesaria para la existencia de extremos relativos que hoy fue citada en algún momento nos dice que si una función f es derivable en cierto punto A, es condición necesaria para que presente un extremo relativo en A que su derivada sea cero. ¿Sí? Esto servía, ¿se acuerdan?, para probar el teorema de Rolle. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vale esto? Fíjense que si la derivada es positiva, entonces, por la condición suficiente para el crecimiento puntual, que fue lo que vimos recién, f es creciente en x igual a a. ¿Sí? O sea que si yo dijera que esto no es cierto, que la derivada en a no vale cero, entonces la derivada en a tiene que ser positiva o negativa. Pero se supone que la función en a alcanza un extremo, máximo, mínimo, no sé. ¿Sí? Entonces, si la derivada fuera positiva, quiere decir que la función está creciendo. ¿Mm? Bueno, podría ser válido para una f donde tengamos un mínimo, pero lo que me indica esto más bien es que la función pasa por a creciendo. Sigue creciendo y venía creciendo.
O sea que en A no debería tener un mínimo siquiera si valiera esto. Y tampoco un máximo, porque aparentemente la función no para de crecer. Por el contrario, si la derivada fuera negativa, la misma historia. Si la derivada fuera negativa, quiere decir que la función está decreciendo, venía decreciendo antes de A y va a seguir decreciendo un cacho más. Por lo tanto, no podemos considerar que en A vaya a alcanzar algún extremo. Así que no le va a quedar otra que tener una derivada igual a cero. Por eso nos va a interesar mucho en las clases que siguen, en el estudio de función, buscar puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son aquellos valores del dominio donde la derivada de la función se anula. Porque por lo visto, entre los valores aquellos donde la derivada de f se anula, encontraremos los máximos y los mínimos de la función. Y nos va a interesar fundamentalmente obtener valores óptimos de la función. El máximo más grande, el mínimo más chico. Si yo sé que sobre esos valores la derivada se tendría que anular, y bueno, es un buen punto de partida como para seleccionar el valor de f sobre esos puntos. La definición de punto crítico es esta. Tenemos una función continua en un cierto x0, que obviamente pertenece a su dominio. Decimos que x0 es un punto crítico de la f si ocurre alguna de las siguientes. La derivada vale 0, que es lo que dijimos recién, o bien no existe la derivada en x0. ¿Sí? Ahí tenemos otro tipo de punto crítico, quizás un poco más extraño en un principio, pero son puntos críticos al fin. Entonces, ¿quiénes son puntos críticos de una función? Son aquellos valores del dominio donde la derivada vale 0 o no existe. Entonces, esos puntos pueden llegar a ser extremos de la función por lo que vimos en la diapositiva anterior. La frontera entre las regiones de crecimiento y de decrecimiento de una función son extremos o discontinuidades. Y los extremos necesariamente son puntos críticos. No vale al revés. No todo punto crítico es extremo de una función. Tenemos el caso de la función x cubo, que tiene un punto crítico en 0. Sin embargo, la función es creciente en todo su dominio y no alcanza nunca ni máximos ni mínimos, ¿sí? Siempre está creciendo y pasa por 0 creciendo. Entonces, atención, no todo punto crítico es extremo de una función, pero todos los extremos de una función necesariamente tienen que ser puntos críticos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un caso y con este ejemplo vamos a cerrar la clase por el día de hoy. Vamos a buscar las regiones de crecimiento y de decrecimiento de la función x cuadrado por logaritmo de x. Entonces, esa función, cuyo dominio son todos los reales estrictamente positivos, justamente el dominio queda restringido por culpa del logaritmo, ¿sí? Como es producto de funciones continuas, f es continua en su dominio de definición, ¿sí? Así que es continua en los reales positivos. Busco los puntos críticos, para ello derivo esta función. Entonces, calculo la derivada de f, aplico regla del producto y haciendo un par de cuentitas, bueno, nos puede quedar escrita la derivada. La mayoría de la gente seguro la va a dejar así, como 2x logaritmo de x más x, aunque aprovechándonos de alguna propiedad del logaritmo,
puedo mandar este 2 como potencia adentro del logaritmo, pero bueno, esto es opcional. Igualo la derivada a cero. Entonces, para que la derivada valga cero, mi propósito es buscar los puntos críticos, tiene que ocurrir o que x valga cero o que este otro término valga cero. La cuestión es que x va a valer cero, pero no es un valor del dominio, ¿sí? X igual a cero no me sirve, así que este valor lo tiramos, no lo consideramos. La otra que nos queda es que logaritmo de x cuadrado más 1 sea igual a cero. Entonces yo despejo la x y obtengo 1 sobre raíz de. ¿Sí? Es el único punto crítico que hemos obtenido en este caso. Vamos a utilizar el teorema de Lagrange, que lo teníamos por aquí, ¿sí? El teorema de Lagrange, para analizar dónde crece esta función y dónde decrece. Yo ya tengo un punto crítico, así que se supone que antes de ese punto crítico, la función derivada va a tener un determinado signo y después de ese punto crítico también va a tener un determinado signo. ¿A qué me refiero con eso? A que no puede andar cambiando de signo la derivada muchas veces. En principio pareciera ser que cambia de signo a lo sumo una vez. Y el único lugar donde cambiaría de signo la derivada es en el número 1 sobre raíz de, que es el único punto crítico que le encontré. Antes de ese valor, o la derivada es siempre positiva o siempre negativa, porque para cambiar de signo la función derivada tendría que tener más raíces, y la única que le encontré es esta. Y lo mismo va a valer para el otro lado, para los valores de x más grandes que el punto crítico. Entonces, por ese motivo, lo que hacemos es armarnos una tabla donde analizamos el signo de la derivada. Utilizamos estos resultados que vimos hace un rato que nos dicen cómo se comporta una función según el signo de su derivada primera. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entre 0 y 1 sobre raíz de evaluamos en un medio, que un medio está dentro de este intervalo, y en un medio pudimos probar que la derivada es negativa. Si es negativa, la función, según el teorema de Lagrange y Rolle, va a ser decreciente. La función es decreciente porque la derivada es negativa. Luego pasa por el punto crítico y después del punto crítico evalúo la derivada en 1, que está en esta semirrecta, y ahí notamos que la derivada es positiva, con lo cual, según los teoremas, la función va a ser creciente. Entonces, si la función decrece hasta el punto crítico y luego empieza a crecer, quiere decir que encuentra un mínimo en ese punto crítico. ¿Sí? Así que bien, la función crece en la semirrecta 1 sobre raíz de e más infinito y decrece al principio, entre 0 y 1 sobre raíz de e. Tiene un mínimo absoluto en este punto, ¿sí? Estas son las coordenadas, ¿sí? Acá las desarrollo un poco más, son las coordenadas de este punto que está acá. El valor mínimo que va a ser mínimo absoluto porque efectivamente la función no para de crecer, ¿sí? De aquí en más. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Bueno, después vemos el tema que sigue. Tenemos un primer ejemplo de crecimiento y decrecimiento de una función analizando el signo de la derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto pueden ya ir avanzando en la práctica 8, al menos en los ejercicios donde tengan que analizar crecimiento y decrecimiento. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?